Quería comentar que Open the Valley tiene un contenido muy disruptivo y que es esencial adquirirlo como nuevo hábito para no procrastinar y tener máxima productividad en el mundo de hoy. Consuma productos Quispe. Consuma productos Quispe. Penélope, mucho gusto de conversar con usted. La sigo cada domingo, que el Tommy nos ha puesto los domingos como una penitencia para estar todos los domingos ahí, aunque estemos recansados del día, a seguir su programa, que cada vez está más trabajado, más importante. Cada domingo es mejor que el anterior, cosa que nos alegra muchísimo. Consuma productos Quispe. Y tengo que decirte que soy tu fan. Me reí bastante. En esa introducción, mientras cocinaba y tomaba vino, me reí bastante, lo cual es un gran halago para estos tiempos. Así que soy tu fan y trataré de verte todas las semanas. No sé si en vivo, si en YouTube se puede en vivo, perfecto. Consuma productos Quispe. Hola, Abrazo un Valle, buenas. Soy Inés María Correa, fan y oidora del programa desde el día 0. Y bueno, ahí quiero mandar un mensaje en este último programa para decirles que vuelvan, que fueron un espacio necesario para abrir conciencias, para abrir mentes y pensar que otro mundo es posible, que tenemos que cuidar la casa común, que lo podemos hacer, que se puede hacer desde chiquito, que no es necesario hacer grandes cosas, que se puede transformar desde lo pequeño. Eso es lo que han ido ustedes transmitiendo, así que vamos todavía. Gracias por todo. Consuma productos Quispe. No comprendí el vestuario, ese rojo y blanco que tenés. Consuma productos Quispe. Sin vivir en Argentina y casi sin conocer Córdoba, sin saber nada de economía y sin saber bien incluso cómo se escribe la palabra Pachacuti, el programa me habla, Abrazo un Valle me habla bastante y me interpela bastante más de lo que yo pensé que me iba a interpelar el primer programa, y me quedé enganchado y ya soy un fan, me los escucho todos y además les presto atención, que no es poca cosa. Lo de la economía y la atención me han ganado a mí, ustedes. Así que nada, mandar un abrazo por esta primera temporada y muchas gracias y espero escucharlos pronto otra vez. Abrazo para todos para allá, un abrazo, chau. Consuma productos Quispe. ¿Cómo hago para ver el programa entero? ¿En YouTube se puede? Consuma productos Quispe. ¿En cuál de todas las redes preferís que aporte? Consuma productos Quispe. Ábrase un Valle, historias de otra economía posible. Una coproducción de La Luna con Gatillo y el Multimedios Come Chingones. Un paradigma, tiritando al borde del abismo, sosteniéndose apenas, se agita en sus últimos estertores. Desesperado intenta reorganizar sus piezas, hacer más eficientes sus procesos, prolongar su permanencia en el poder. Pero la caída de este paradigma es inevitable. Lo vemos desmoronarse minuto a minuto. Este sistema al que hemos servido y que ha servido a unos pocos, se aferra desesperadamente, mientras en el mundo algo nuevo está en gestación, emerge. Así es que estamos viviendo también una muerte. Un dolor resuena en lo personal, lo colectivo y lo natural. Se sienten los incendios que arrasan los bosques, en los genocidios en vivo, en los cuerpos agotados por un sistema que no sabe detenerse. Así duele el colapso. Habitamos el velorio del mundo tal como lo conocemos. Sin embargo,
al mismo tiempo, como un patrón que se repite a lo largo de la historia, mientras algo muere, algo emerge, y en las fisuras de este sistema comienzan a verse pequeños brotes de pensamientos, ideas, organizaciones, modos de vida, nuevas visiones, que se nutren de la tierra abonada por esta destrucción, es decir, un ciclo, como cualquier ciclo natural. En el ciclo de capítulos recorrido por este programa, se nos fue revelando que lo que promovemos en estos programas es revolución. No es revolución tecnológica, ni económica, ambiental, social, pedagógica, ni artística, ni cultural, humana, mineral. Lo que se revela es que nosotros queremos una revolución del relato. ¿Qué mundo estamos dispuestas a crear a partir de estas ruinas? ¿Qué flores queremos cosechar de este pantano fanganoso en el que estamos caminando? ¿Dónde queremos enraizar? ¿Hacia qué huecos de luz en el cielo podemos estirar las ramas? ¿Qué cantos quiero que canten los pájaros que anidan nuestra mente? Hoy exploraremos cómo los patrones de la naturaleza nos invitan a imaginar otro mundo posible, otras probabilidades, otros cuentos. Algunos títulos de estos cuentos serán Patrones naturales aplicados a la organización, Juegos infinitos y Sueños de dragón. Me doy el gusto de darle la bienvenida con inmenso honor a Ronald Sistek, un pensador de nuestra era que con agudeza y sensibilidad lleva los patrones naturales a la aplicación organizacional y habla de la importancia del éxito de los proyectos regenerativos, porque, como él bien señala, parece que estamos en el momento más importante de la humanidad. Bienvenido, Ronald Sistek, a este último programa de Ábrase un Valle. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Nos escuchás? Hola, Penélope, muy bien. Yo te escucho perfecto. Quizás escuche un poquito entrecortado la introducción, pero hace tiempo que no escuchaba una introducción tan bonita. Bueno, Y cualquier cosa te la muchas mandamos gracias por audio. por la invitación y por esa introducción. Gracias. Bueno, acá estamos con algunos temas técnicos. Está Tomás Astelarra también presente en la entrevista. Bueno, primero decirte que para mí es como re lindo, re especial hacer hoy esta entrevista. Yo te conocí en el año 2013 en una carpa en el encuentro de permacultura en San Martín de Mendoza. En ese momento yo tenía creo que 21 años o 20 o 22 por ahí. Y estuve en una charla que diste vos de Dragon Dreaming, que duró como 3 horas y que fue increíble. Y bueno, y me tomé el trabajo de buscar las anotaciones que hice en ese momento de la charla que vos diste, que fue muy bonita. Y que traía algunos temas muy, muy, muy especiales que los quería mencionar en esta charla. Bueno, algo que traías vos en esa charla era un poco de que el mundo necesita que los proyectos regenerativos funcionen y que en ese momento eran 30 años que teníamos para iniciar ese proceso regenerativo y la importancia de que todos los proyectos funcionaran o de que al menos un porcentaje, que en ese momento creo que vos nos dijiste que era el 30% de los proyectos o algo así. ¿Cómo ves esa proyección en este presente que ya pasaron más de 10 años? ¿Cómo estás viendo el escenario?
Sí, bueno, eso fue el año 2013. em, o sea que hace 11 años, prácticamente. Y la verdad que en esa época mucho conversábamos de que nos quedaban 2 a 3 décadas como para poder hacer transformaciones profundas, ¿no? Dado el estado de sobrecarga y colapso que estábamos viendo. Sí, Yo siento que el tiempo no es lineal y que dado las múltiples como retroalimentaciones, de los bucles de retroalimentación, hoy día no es que queden 10 o 20 años, yo sinceramente creo que quedan menos. Em, yo siento que la dirección de viaje em, tiene que producirse dentro de los próximos 2 años en términos de definiciones profundas. Probablemente vamos a tener 5 o algo así años como para poder generar un cambio radical en nuestra manera de ver el mundo. Entonces como que los procesos se aceleran, yo siento. wow. Sí, sin duda. Bueno, y es cuestión de ver, ¿no es cierto?, la evidencia, ¿no? O sea, en los últimos 2 años hemos superado 2 de los 9 límites que sostienen cierto equilibrio en la perspectiva planetaria, ¿no? El marco de los límites planetarios del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Si miramos cuando se creó el 2009, habíamos ya traspasado 3 límites y se actualizó eso el 2015, donde ya habíamos traspasado 4. El 2015 se firmó el Acuerdo de París. Y hoy, prácticamente a 10 años del Acuerdo de París, estamos bastante peor que en el Acuerdo de París, habiendo superado prácticamente 7 límites. El último, muy reciente, acidificación de los océanos, el que sobrepasamos el año pasado, fue el límite del agua verde, que es esa agua superficial clave para la captura de carbono y para disminuir la velocidad de los procesos de acidificación en muchos lugares. Entonces, hay como en realidad la manera como la naturaleza opera es tan radicalmente distinta a la manera como el ser humano piensa, ¿no? Entonces, yo siento que estos procesos se han ido acelerando y lo que veíamos eh, en ese momento, yo daba algunas estadísticas de que solo el 1% de los proyectos sobrevivía después de los 3 años de su sueño original. Mm. Eso quiere decir que 1 de cada 1000 proyectos, 1 de cada 1000 sueños se logra hacer realidad y sostenerse en el tiempo. Entonces, la verdad que yo he ido dedicando los últimos 15 años de mi vida a intentar eh, asegurar de que la mayor cantidad de proyectos regenerativos pueda como salir al aire y sostenerse, ¿no? Entonces, qué lindo el recuerdo que trae, ¿sí? Pero bueno, qué pena que el tiempo se acelera, por otro lado. Sí. No sé si Tom te presenté ya. Ah, no está. Bien, No, se desconecta. Bueno, gracias Ronald por traer esto a la memoria. 1 de cada 1000 proyectos tiene éxito de proyectos regenerativos. Yo, sabiendo que el tiempo se acelera y quedan solamente 2 de todo tipo. Ah, de todo tipo de proyectos, bien. Y que nos quedan 2 años para dar vuelta un poco la taba, ¿no? El tablero de esto me hace también sentir como una aceleración en la entrevista e ir a las preguntas que van al hueso, ¿no? Vine repasando un poco algunas de tus entrevistas en YouTube, las que están abiertas, y me llamaba mucho la atención esto de la escala de la mesoeconomía. Este es un programa que hablamos siempre de que otra economía es posible y hablabas de que la mesoeconomía no es ni la microeconomía ni la macroeconomía, pero que tiene una importancia como en la escala más grande y en la escala micro, ¿no? ¿Qué es la mesoeconomía? ¿Nos querés contar? sí, bueno, en ese momento estábamos
justamente conversando respecto de la dificultad que tenemos los seres humanos para hacer análisis relacional en distintas escalas. Entonces decíamos que no es cuando si tú quieres mirar o entender el rostro de alguien, es distinto verlo con un microscopio, donde ves cosas muy pequeñas de algún sector de la cara, y verla con un telescopio, ¿no? Que quizás ves un puntito por allá lejos. Entonces hay una escala para todo tiene una escala, y probablemente reflexionando respecto de la escala ideal de un mundo más regenerativo tiene que ver con una escala más local y mayor cantidad de necesidades, sin tener que generar. Esa es como una parte de esa reflexión, y la otra parte tiene que ver con que lamentablemente la escala de la economía es radicalmente distinta a la escala de la ecología. ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo de la economía se opera con rentabilidades de corto plazo a costa de externalidades negativas de largo plazo. Y por lo tanto, estas externalidades negativas se introducen en el ecosistema mayor sin comprender la escala. Y entonces luego intentamos o inventamos otras economías, como una economía circular que se haga cargo de la basura de la economía original principal, y entonces así sostenemos más este mismo sistema de crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y por lo tanto hay algo ahí que radicalmente no está funcionando. Es decir, ese análisis de escala solamente surge porque, por un lado, las regulaciones no van a la par del entendimiento interconectado interdependiente. Yo diría que hay como 4 reflexiones súper relevantes respecto a eso, ¿no? Primero, esta, ¿no? Que todo está mucho más interconectado y es mucho más interdependiente de lo que nosotros creemos. Y que la naturaleza del mundo en el que vivimos no está separada, ¿no? No hay nada como algo separado de otra cosa. Y eso implica que todas las operaciones de nuestra economía están anidadas en otros sistemas. La segunda reflexión, yo creo que es que otra cosa que no hemos logrado comprender es que en el ecosistema mayor no existe el concepto de basura. Como dice mi amiga Giselle de la Mea, la basura es un error de diseño. Y lamentablemente los diseños no son regenerativos por diseño, sino que cumplen con la función de maximizar rentabilidad y minimizar costos, y por lo tanto intentamos generar a través de la basura o de los desechos más economía del mismo tipo. Entonces, como que la segunda reflexión tiene que ver con cómo generar esa armonía entre crecimiento y florecimiento, que es una armonía clave en el mundo natural. Es decir, un árbol crece hasta que literalmente detiene su crecimiento para proceder a su desarrollo o florecimiento. El desarrollo o florecimiento puede ser infinito, pero el crecimiento no. Es decir, no hay nada en el mundo natural que crezca infinitamente, indefinidamente. Y si hay algo que lo hace, siempre tiende al colapso. Entonces, somos una especie que piensa que podemos crecer infinitamente y donde las métricas están siempre como evidenciando esa necesidad de crecimiento en un sistema económico de interés compuesto que también tiene ese mismo comportamiento y cuya energía asociada a esos procesos económicos tiene el mismo comportamiento. Existe una cosa que se llama la paradoja de Jevons, que es que cada vez que generamos una optimización en términos de energía, en vez de disminuir la cantidad de energía utilizada, aumentamos la cantidad de energía utilizada en esas optimizaciones. Entonces, tenemos un pensamiento, o sea, tenemos un comportamiento exponencial
y el ritmo del ecosistema mayor tiene un ritmo natural, o armónico o geométrico, pero no exponencial. Y en esta, digamos, evolución, crecimiento, florecimiento. Entonces, esa es una armonía central que hemos perdido. La segunda armonía central yo siento que tiene que ver con que cuando un sistema está en proceso de decaimiento, como el sistema en el que estamos, el foco siempre está en la eficiencia. Y nos olvidamos profundamente de la resiliencia, que es el otro aspecto y que es un aspecto clave que yo siento que tenemos que trabajar en las organizaciones. Cuando logramos identificar un propósito regenerativo de largo plazo. ¿Entiende? Entonces, esa es una segunda armonía clave. Y la tercera armonía tiene que ver con esta idea del comportamiento exponencial versus el cuidado que tenemos que tener del ecosistema mayor que opera en otro ritmo. Y probablemente por eso es que me he dedicado a estudiar profundamente la creatividad, la polaridad y el ritmo, que son tres patrones fundamentales del mundo natural. Luego, una tercera reflexión probablemente tiene que ver con que con esta idea de que todo opera en distintos niveles de escala y todo opera a nivel individual, colectivo y ecosistémico, que es otra de las cosas que se nos olvida. Entonces, el foco del ser humano hoy día está en la rentabilidad individual y por lo tanto todas las métricas de rentabilidad son acordes a eso. Entonces, probablemente algo que tenemos que empezar a explorar es cómo algo que tenga rentabilidad individual no esté separada de la rentabilidad colectiva y de la rentabilidad ecosistémica. Y eso tiene que ver con análisis de múltiples escalas. Y finalmente, que quizá una economía que sea regenerativa de base tiene que evidenciar el aumento de 4 cosas que para mí son fundamentales, que son la vitalidad, la integridad, la salud y la belleza del vivir de los sistemas vivos en todo lo que en todo orden de cosas y en todos los sistemas y en todos los actores de una economía. Eso para empezar. Para empezar, wow, Ronald, sí, yo sabía que esto iba a ser así. Bueno, tomo varias cosas de lo que traes. Me sigo quedando y sigo recordando a los oyentes y oyentas que nos quedan 2 años para dar vuelta al tablero. Y algo que me llama la atención y esto que dijiste de que los proyectos tienden, o ahora por ejemplo se ve mucho en el marketing digital que se habla de escalar, ¿no? Cómo escalar mi negocio, cómo ganar $4 millones en, no sé, X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces leía un poco algunos textos y viendo otras entrevistas. Vos hablabas de que el patrón de la naturaleza es, en esta metáfora del árbol, que hay un crecimiento, pero llega un momento en donde ese crecimiento frena y el comportamiento natural es una suerte de desarrollo, de florecimiento y por lo tanto también de semillado, en donde hay un esparcimiento interconectado. Fue un concepto que mencionabas. Me llamó mucho la atención eso, porque quiere decir que digamos, hay como un momento en donde el crecimiento cambia de comportamiento y que eso debería ser un patrón aplicado al organizacional, entiendo. Hay múltiples maneras de cómo la naturaleza resuelve las estrategias de crecimiento y desarrollo. Y lo que yo he ido observando es que, claro, no esa tendencia que tenemos nosotros del escalamiento rápido, del escalamiento infinito, como la tendencia hacia, como que si el ideal fuera un comportamiento corporativo, como, claro, sí. que tiene que ver con eso, con esa idea que acabas de compartir. ¿Sí? Entonces, lo que yo veo una y otra vez en el mundo natural, que muchas veces esa tendencia de crecimiento se detiene en un punto
Y muchas veces, dado la diversidad de los ecosistemas, muchas veces la continuación de la evolución de un sistema tiene más que ver con procesos significativos. De hecho, la evolución en los sistemas vivos se produce fundamentalmente por simbiosis, por mutación genética y por recombinación. Entonces, esos tres procesos, que son procesos de un nivel de complejidad bastante alto, ¿qué nos regalan? ¿No? Nos regalan, por un lado, el entendimiento de que gran parte del florecimiento evolutivo se produce por colaboración y no por competencia. La simbiosis mutualista es lo que más evidencia procesos evolutivos. Y por lo tanto hay una situación ganar, 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 donde ganan los individuos en los ecosistemas, el colectivo y el ecosistema mayor en sí mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con que la naturaleza de la naturaleza juega juegos infinitos y no finitos. Y un juego infinito, a diferencia de un juego finito, es un juego donde el propósito es seguir jugando. En un juego finito el propósito es ganar. Y esa es una diferencia radical en al menos estos dos tipos de juegos que tenemos el potencial de jugar. Entonces, cuando hablamos de una tendencia al crecimiento infinito o a esta como tendencia corporativa, digo yo, y es que hay alternativas a eso, y el esparcimiento que implica la distribución de la sabiduría contexto dependientemente e interconectada es una estrategia que es muy viable, que yo he usado muchas veces en muchos proyectos y que yo siento que es un juego mucho más infinito, o al menos en lo que yo veo en estos procesos evolutivos del mundo natural. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no necesariamente tenemos que pensar en tener una sola gran administración, sino que la administración opera de maneras maravillosas contexto dependientemente, con múltiples culturas operando simultáneamente e interconectadamente. Entonces, esa estrategia a mí por lo menos me ha ido maravillando, y siento que eso tiene una como gran aprendizaje para los procesos cognitivos humanos. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que el sueño de alguien que comienza un emprendimiento sea escalarlo a tal punto de transformarse en unicornio en un año, ¿no? Eso es como perder toda la capacidad rítmica del mundo natural, ¿no? Es como, ahora, si sucede y es un proyecto súper regenerativo, bueno, lo aplaudimos y vemos qué es lo que aprendemos, pero no puede ser eso como el horizonte, porque lamentablemente la mayoría como espera que ocurra eso para un beneficio individual, ¿no? Entonces, como que se empiezan a juntar todas estas ideas, ¿no? De cómo podemos desarrollar métricas que involucren el beneficio individual, colectivo y ecosistémico por un lado, cómo podemos determinar estrategias que nos hagan pasar de una estrategia de crecimiento a una estrategia de florecimiento, donde el florecimiento no necesariamente implica menos rentabilidad, pero implica mayor beneficio sistémico, mayor salud sistémica. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar, por ejemplo, que una organización pueda, y cuando hablo de organización, hablo de cualquier organización humana, no necesariamente una empresa, puede ser un colectivo, puede ser cualquier cosa, una institución, puede ser un grupo de personas que tienen una afinidad. Entonces, ¿cómo podemos asegurar de que parte de la evidencia de la evolución de cualquier organismo social evidencie más vitalidad, más integridad, más salud y más belleza en el tiempo? Y cuando hablo de belleza, no hablo solamente de una belleza estética, sino que lo bello atrae, y cuando esa atracción, que es lo que normalmente junta a un grupo humano originalmente, se integra y trasciende, se transforma de atracción en conexión, y esa conexión se integra y trasciende, se transforma en relación, y esa relación se integra y trasciende, se transforma en un proceso sinérgico donde el resultado es más que la suma de las partes, y eso
lo que representa un fenómeno emergente de belleza. O sea, cuando hablamos de belleza, hablamos del arte de integrar y trascender el estado vincular anterior. Y eso es súper regenerativo. Qué bonito. Ronald, hablando sobre esto, para mí es re importante tenerte como en esta entrevista porque, bueno, en este programa y en general las personas que participamos de la producción, las personas a las que entrevistamos y todos somos de alguna manera militantes socioambientales, sociales, de la economía regenerativa, de lo comunitario. Estamos en un momento en Argentina de una profunda crisis económica, de valores, de una crisis democrática. Estamos viviendo en la provincia de Córdoba, que este año tuvo la tasa de incendios más alta y todavía el año no terminó. Y a la vez también estamos viendo en esto de un paradigma que cae y otro que emerge, cómo emergen nuevas organizaciones, nuevas grupalidades, como por ejemplo las Brigadas Forestales de Córdoba, y no podemos negar de que son tiempos convulsos, de que son tiempos donde hay cambios muy acelerados, y vos hablas de una especie de, creo que el concepto que mencionás es como una crisis que sucede como en distintos planos, ¿no? Multiescala, pero origen, ¿no? Es una crisis que está en lo político, en lo social, en lo ambiental, y también en lo psicológico, y también en lo interno. ¿Qué recomendaciones nos das desde tu mirada, desde ser un pensador que está trabajando todo el tiempo sobre estas ideas y que entiendo que tenés también una visión esperanzadora, ¿no? Que algún lugar de vos, te escuchaba en otra entrevista que decías, si pensamos que está todo perdido, y estaríamos en la playa tomando una caipirinha porque total ya está todo perdido. Y si pensamos que no está todo perdido, también estaríamos festejando porque no está todo perdido y vamos bien y estaríamos tomando una caipirinha en la playa, pero no estamos haciendo eso. Quiere decir que estamos en otra instancia. ¿Qué recomendación nos das? ¿Qué podemos hacer? Tremenda pregunta. Sí, bueno, en tiempos de turbulencia, ¿no es cierto? Como en los que estamos, es bien normal pasar por una infinidad de emociones durante el día, ¿no? Y hay veces que uno tiene más desesperanza y hay veces que uno tiene más esperanza. Pero como he estado tanto tiempo como intentando observar cómo la naturaleza funciona, existe en los sistemas, y esta idea viene de un premio Nobel de Química, se llama Ilya Prigogine. Cuando uno trabaja en sistemas que están transformándose permanentemente, están cambiando, no necesariamente transformándose, pero hay cambio. Él dice que en todo sistema, en particular en ciertas reacciones químicas, hay ciertas islas de coherencia que tienen el potencial de llevar al sistema a otro estado. Y esa metáfora la siento muy, muy presente hoy. Como que tú nos nombraste, y la verdad que yo acepté esta entrevista a pesar de estar un poco sobreinvertido de tiempo, porque siento que tenemos yo creo que un deber regenerativo de poder reflexionar colectivamente respecto de estos desafíos. Y yo veo tanta gente que está involucrada de alguna manera en algún movimiento que se sustenta en la esperanza, ¿no? Que lamentablemente muchas veces caemos en estado de sobrecarga porque cuando uno tiene una dirección de viaje de este tipo, muchas veces ni siquiera es regenerativo consigo mismo, ¿no? Entonces, primera recomendación que yo daría
es reconocer el ritmo individual dentro de este impulso colectivo de querer dejar un mundo mejor que como lo encontramos y generar estrategias regenerativas individuales. Primero, o sea, no primero, pero uno de los aspectos es la regeneración individual. Segundo aspecto tiene que ver con la creación de comunidades y justamente el desarrollo de esta estrategia de esparcimiento e interconexión. O sea, cómo poder estar más conectados entre colectivos para poder desarrollar capacidades comunitarias de sostener experiencias emocionales fuertes. Porque cada vez vamos a tener más experiencias emocionales fuertes y necesitamos tener un repositorio donde poder compartir eso. Esto está siendo en este momento para mí, ¿no? O sea, en este momento pasan y cruzan y atraviesan un montón de emociones, de recuerdos, de momentos y de historias que escucho a diario, de desesperación y de angustia, por un lado, y al mismo tiempo de esperanza y de cierta claridad por otro. Entonces, lo segundo tiene que ver con crear comunidad, con armar comunidad y con abrir espacios de conversación donde podamos compartir estas experiencias emocionales. Y quizá una tercera, de que nunca olvidar de que en momentos complejos como los que estamos viviendo, siento que hay una espiritualidad, al menos para mí, muy grande en ser consciente de que a pesar de todo lo que está pasando, estamos vivos, ¿sí? Como el recuerdo del aparecer, del momento a momento, como una estrategia de agradecimiento profundo a esta oportunidad de estar como compartiendo un momento vital con otros en una experiencia de no separación. Es decir, como el mutuo aparecer, dirían los taoístas, ¿no? Siento que ese recuerdo es tan relevante, ¿no? O sea, creo que en mis momentos de mayor agradecimiento son cuando me pierdo en mi jardín o me pierdo en un bosque y me reconozco como parte de una trama y un tejido que no está separado. Esas tres para empezar. Ronald, recién cuando Penny contaba aquel encuentro hace muchos años en Mendoza, encuentro de permacultura donde te conoció, decía que, no recuerdo ahora bien, pero había una estadística como que había un 30% de proyectos regenerativos o de desarrollo humano, diría Pacho Magnif, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución, esto que decía Penny, ¿no? Al menos los que empezamos a entrar en este tipo de proyectos nos vemos cada vez más rodeados de más y más proyectos, manteniendo una escala dentro de las contradicciones en estos ritmos que vos estás diciendo. ¿Ves que esa proporción creció? ¿Ves que realmente la gente está entrando en conciencia más allá del panorama geopolítico y planetario? Sí. Yo siento que sí, Tom, porque, o sea, de hecho me ha tocado ser testigo del crecimiento de un montón de experiencias regenerativas, ¿no? Desde proyectos de agricultura, proyectos de ganadería, proyectos de educación, o sea, yo diría que en todos los ámbitos está creciendo esto, sin duda. Y claro, cuando hablábamos del 30%, yo me acuerdo que decíamos, bueno, ¿cuál será ese porcentaje mágico de impulso que pueda literalmente transformar como a nivel de una noósfera, ¿no? Como a un nivel como de conciencia real, un tipo de comportamiento colectivo, ¿sí? Entonces, claro, aparecían esos números, ¿no? Cuando superamos
los primeros adoptadores de una nueva tecnología y cuando esas como índices se pueden transformar en algo que se pueda escalar a un nivel un poco más masivo. O sea, claro, por eso aparecía ese porcentaje del 30%, pero yo no sé si hemos llegado o vamos a llegar pronto o no. Lo que sí sé es que esas pequeñas islas de coherencia están creciendo y se están como multiplicando y hay tanta gente que está entrando en procesos de transformación profunda y que es tan lindo como observar eso, ¿no? En tanta gente en tantos lugares del mundo. Entonces yo, como que eso, cuando tomo conciencia de eso, también es como un momento de celebración y de como de esperanza profunda. Entonces, claro, yo no tengo como el número así muy claro. Lo que sí sé es que se están amplificando de una manera que tampoco esperaba, ¿no? Y yo en lo que hago estoy... Yo tomé la decisión hace unos años de que gran parte de mi tiempo dedicárselo a la transformación cultural organizacional y desde una perspectiva regenerativa y veo que dentro del sistema también hay un movimiento muy grande de empresas que realmente quieren hacer una diferencia genuinamente. Y eso es algo que no me esperaba, ¿no? O sea, estoy siendo invitado a lugares que tampoco me esperaba que ocurrieran. Y eso también estoy como profundamente agradecido de eso. Ronald, muchísimas gracias por la entrevista y por este momento de reflexión. Teníamos muchas ganas de hacerlo. Se nos está acabando el tiempo del Meet y además, por lo general, el programa cuando lo editemos acá pondremos algún tema, algo para que la gente vaya a calentar la pava, a hacer el mate. Así que si te parece, cortamos esta parte de la entrevista, pero nos volvemos a conectar para una segunda parte. Dale, súper. Ahí te mandamos link, Ronald. Gracias. Dale. Súper, a ti. Consuma productos Quispe. Ábrase un valle, historias de otra economía posible. Podés enviarnos tus mensajes al 3548-320855 o al 1167159791. Consuma productos Quispe. O comentá en los canales de YouTube e Instagram de La Luna con Gatillo y el Multimedios Come Chingones y participás de nuestro sorteo. Consuma productos Quispe. Suscribite, poné me gusta y si querés contribuir, mandá tu aporte a abraceunvalle.mp. Ábrase un valle, historias de otra economía posible. Consuma productos Quispe. Bien, acá estamos nuevamente con la segunda parte de la entrevista a Ronald Sistek. Qué lujazo que nos estamos dando, Tom, por favor. Ajo, taquillihue, diría el AMT. En este capítulo 13 y último por el momento de Ábrase un Valle este año, nos estamos tomando un silencio de verano y queríamos cerrar con este broche de oro ahí charlando con Ronald y un poco hablando de regeneración, ¿no? Porque hemos tenido mucha denuncia, muchas propuestas, pero bueno, poder tener una visión compleja, dinámica y espiritual. Le decía a Ronald recién a la Penny que hay momentos que estás hablando y es como, voy a tener que poner rewind ahí. Es tan hermoso como complejo tu pensamiento. Y sabés que yo soy economista y estoy deconstruyendo la ciencia y haciendo teorías locas que hemos expresado en este programa. Y a mí una vez me impresionó mucho escucharte acerca de qué tan importante había sido en la evolución de esta economía de acumulación, ¿no?, que tenemos ahora, el nacimiento de la agricultura, ¿no? Cómo ahí pasamos de sociedades matriarcales y del reparto y del regalo a sociedades más especulativas, ¿no? Donde de alguna manera en la acumulación nacieron la tasa de interés, la inflación, los estados, ¿no?
que parece algo tan remoto y a la vez hay un tiempo estimado de 14.000 años, que es lo que los pueblos andinos consideran los tiempos del Pachacuti, ¿no? De la renovación. Entonces, bueno, quería preguntarte si nos podés remontar a ese lugar y contarle a la gente esto que yo te escuché alguna vez y cómo es tan importante ese momento. Uy, qué linda pregunta. Me encanta hablar de esto, así que te agradezco esa pregunta. Creo que es porque siento que es tan relevante ese momento, ¿no? O ese movimiento paradigmático que ocurrió desde hace justamente unos 14.000, 13.000, 12.000 años. Nadie sabe muy bien, muy exactamente cuándo, ¿no? Pero que coincide con el momento, ¿no es cierto?, de cierta como estabilidad climática, donde pasamos de ser cazadores-recolectores a agricultores, y en ese tránsito, que es un tránsito que ha durado miles de años, ¿no? Porque todavía hay partes hay tribus por ahí en el Amazonas, en Papúa, en Australia, que están aún en una situación intermedia, que ojalá no cambie para ellos. Y es muy interesante porque si miramos a todo esto, a este periodo, ¿no es cierto?, de transición, se le llama, autores le dicen el gran olvido. Y es un muy buen nombre porque pareciera que se nos olvidó las cosas que co-creamos o que comenzamos a co-crear en ese momento. Pero quizá a mí una de las cosas que más me ha sorprendido en esta investigación fundamentalmente histórica de comportamiento que es que desde tantas perspectivas modificamos tantas cosas tan radicales, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando esto que acabas de comentar tú, de una perspectiva económica, reemplazamos un tipo de economía fundamentada en el regalo y con estrategias evidentemente o muy, muy matrísticas en términos de comportamiento y desde la mirada más, digamos, financiera, como un tipo de economía de retorno inmediato, ¿no? Porque los cazadores recolectores no podían acumular y por lo tanto el retorno era inmediato, era automático. Y eso lo fuimos reemplazando por un tipo de economía de transacción, donde perdimos la capacidad de regalo, de hecho, donde encontramos que el regalo es una actitud irracional para el tipo de economía que hoy día manejamos, y que reemplazamos el retorno inmediato por el retorno retardado, producto de que empezamos a acumular y con ese efecto creamos las primeras monedas, ¿no es cierto?, las famosas tablas de tierra y que empezamos a intercambiar, y por lo tanto hubo gente que empezó a deberle a otra y por lo tanto empezó a estratificarse socialmente el sistema. Y eso generó el famoso patrón de las jerarquías, ¿no? Las primeras jerarquías lideradas inicialmente por sacerdotes, luego por faraones, luego por reyes, luego por comerciantes y luego diría por comerciantes y luego por corporaciones, que ha sido como la evolución, digamos, de la cúpide de estas jerarquías. Y esas jerarquías funcionan fundamentalmente para poder sostener un cierto tipo de orden social con la emoción fundamental del miedo como campo social. Y eso es como el segundo patrón radical que comenzamos a crear, ¿no? No porque antes no existiera el miedo, sino pero como campo social, eventualmente no. Porque la manera de coordinarse y de organizarse el mundo cazador-recolector tenía otras dinámicas muy distintas, ¿no? Incluso probablemente dinámicas masivamente desde el arte de compartir experiencias y de tomar decisiones colectivamente. Entonces, las estrategias de gobernanza también cambian radicalmente con las jerarquías y con este tipo de campo social. Y eso se le suma justamente este componente de la supresión de lo femenino como parte de este viaje más bien patriarcal que empezamos a vivir, sobre todo en Occidente, en la manera como más evolutiva en el tiempo. Y un cuarto patrón que probablemente es tan relevante como los otros es la separación profunda del ser humano y del mundo natural.
Y esto se manifiesta de múltiples maneras, ¿no? Es decir, reemplazamos, y aquí el trabajo de Maurice Bergman, que sintetiza en un libro que a mí me encanta, que se llama La historia de la conciencia. Sintetiza, él le llama la constelación del mundo cazador-recolector, era una constelación que le llamaba la constelación de la paradoja, porque vivían en la paradoja de los ciclos del mundo natural, ¿no? Y lograban navegar en esa paradoja. Es decir, eran expertos en incertidumbre, expertos en complejidad. Y derivar en alerta, diría Max Niff, ¿no? Claro, Una literal. sensación así. Exactamente. Y esa constelación la reemplazamos por otra constelación que se fundamenta en el principio de la autoridad sagrada. Es decir, elevamos la mirada al cielo para respondernos las preguntas más profundas. Entonces reemplazamos esta mirada, digamos, horizontal y de la percepción de pertenencia a un sistema paradojal, al reemplazo de eso por esta constelación de una autoridad sagrada que pueda respondernos y además que nos ayude a respondernos la necesidad de construir significado permanente en el tiempo, que fue otro de los grandes cambios, digamos, cognitivos del ser humano, diría, agrícola, ¿no? Del mundo agrícola. Y eso, y después de eso, y ahí comienza también todo un viaje, diría yo, de adquisición de herramientas tecnológicas, de desarrollo de tecnología que no está ausente de valores. Y una reflexión súper interesante es que probablemente la tecnología más radicalmente que ayudó en este proceso de cambio de constelación es justamente el arado, porque el arado te permitía amplificar la productividad, pero al mismo tiempo, para arar, tenías que someter a los animales. Y cuando tú le pegas a un buey o a un caballo o a un burro para que te ayude a tirar el arado, ya no puedes ver el espíritu que hay en él, porque lo estás maltratando. Entonces, el animismo, que era bien propio del mundo cazador-recolector, lo fuimos perdiendo. Y eso ayudó a esta construcción de este principio de autoridad sagrada en el cielo, ya que dejamos de percibir el espíritu que habitaba en todo. Y eso yo siento que fue un cambio radical, ¿no? Y que modificó muchas de las éticas del comportamiento humano. Y esas éticas del mundo agrícola se fueron profundizando e integrando con este paradigma de crecimiento infinito en un planeta que es finito, y por lo tanto esta percepción del complejo de autoridad sagrada la hemos ido profundizando en el tiempo, sobre todo desde la perspectiva occidental, repito, ¿no? Porque en Oriente la evolución fue bastante distinta. Pero ya que vivimos en un mundo occidental, entonces, y donde podemos reflejar estos cambios radicales, creo que es súper interesante eso. Así que gracias por tu pregunta, ahí como lo dejo como también para que la gente pueda seguir sumergiéndose en esa cambio paradigmático. Yo también quería preguntarte, Ronald, por la economía. Yo estudié economía en una universidad, y cuando empecé a reflexionar de estas otras formas de economía, ¿no? y a trabajar en ellas también, me cuestionaba mucho esto, viste que hay peleas por el adjetivo, porque está la economía hegemónica, que yo veo que vos la definís por ahí, y después, bueno, entonces la economía alternativa, social, solidaria, popular, regenerativa. Y entonces escuché la historia de una abuela muy querida acá, yuyera, la Ana Domínguez, que fue a un congreso en Ecuador multidisciplinario de medicina, y un médico alópata le dice, porque ustedes, los médicos alternativos, y la abuela Ana, que es bien brava, le dice, alternativa será su medicina, que tiene apenas 300 años, la que yo represento, la andina, tiene por lo menos 5.000, ¿no? Y yo dije, mirá. Y entonces empecé a ver en la etimología de la palabra economía, ¿no? Economakis, y como vos decís, ecología, casa, pero no este cuadradito, sino que el planeta, ¿no? La casa que veían esta ancestra de la que estamos relatando.
y también en la palabra nomaquis, que por lo general la traducen como administración o manejo, también de lo que dicen la abuela y ahora las cumpa ecofeministas, resaltar esto del cuidado, ¿no? Entonces, en este programa definimos la economía como el cuidado de la casa común, contrastando con esa definición que me dio en la universidad, que es la ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas, lo cual yo digo que me da mucha piedad de los que manejan la economía en el mundo, porque con esa misión es obvio el fracaso, ¿no? Y esto de que no se ve eso como utopía y sí se ve como utopía todos estos procesos que estábamos relatando, ¿no? Entonces, bueno, como que también en ese intento de volver a tomar las palabras y el concepto de economía, que como dice Marx, fue atrapado por la ciencia positivista, y cómo ves esa transformación, cómo ves el papel de la ciencia y sobre todo de la certidumbre, ¿no? También decimos, estamos militando la incertidumbre, esto de derivar en alerta, pero hay también un paradigma científico muy fuerte, ¿no? En nuestras conciencias y en nuestra cultura. Sí. Esa pregunta da como para otra sesión, porque tiene tantas aristas, ¿no? Pero, a ver, quizá dos ideas, ¿no? Esta idea de la ciencia primero, porque a mí me da un poco me salen unas ronchas cuando leo ciencias económicas, ¿no? La ciencia, que hay que reconocer que la ciencia ha sido una gran ayuda para el ser humano, y de hecho en estos tiempos como que la ciencia ha colaborado magníficamente en ciertas evidencias, ¿no es cierto?, de los estados de sobrecarga y todo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Sin embargo, la ciencia, cuando una hipótesis no opera, no funciona, la hipótesis se cambia. En nuestra economía la hipótesis no opera, sin embargo, no se cambia. Entonces, ahí hay una contradicción fundamental, y por eso es que yo tiendo a calificar la economía como una ciencia social, ¿no? Si es que es más bien un capricho de otro tipo, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental, es decir, cuando una hipótesis no funciona, tenemos que cambiarla o resignificarla o diluirla, ¿sí? Y entonces, esta idea de justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? En la universidad, en primera clase de macroeconomía, decían, ¿no? El problema económico, la definición del problema económico. El problema económico existe porque hay necesidades infinitas y recursos escasos, ¿no? Esa es la definición del problema económico. Yo tuve la suerte de trabajar 5 años con Manfred en la Universidad Austral. Y por lo tanto me sumergí mucho inicialmente en economía ecológica, y después, bueno, en varias tipologías de economía. Tuvimos también muchas conversaciones con comunidades mapuches, y en el intento de resignificar también el intercambio entre el mundo mapuche y el mundo occidental, por llamarlo, ¿no? Y un día, conversando con Manfred, decíamos, claro, las necesidades infinitas, en realidad muchas de esas necesidades que se consideran infinitas son satisfactores de pocas necesidades que son las necesidades humanas fundamentales. Y un recurso natural trabajado sosteniblemente o regenerativamente puede llegar a ser infinito si es que el ritmo lo acompaña. Entonces, en unos pocos meses me di cuenta de que el problema económico que tanto nos enseñan en la universidad, en realidad la ecuación es otra. Tenemos la necesidad o quizá la tarea de resignificar las necesidades humanas fundamentales para poder resignificar el consumo. Y si las necesidades son pocas y son finitas y muchas veces son sinérgicas, y esas necesidades sinérgicas se sostienen en una cultura, el trabajo regenerativo de los recursos, de lo que llamamos recursos naturales, pero de la pacha,
es una obligación. Y entonces el mundo podría ser otro si es que resignificamos la manera como consumimos y resignificamos la manera como producimos y resignificamos la relevancia que tienen las necesidades humanas y las identificamos y las separamos de los satisfactores que satisfacen esas necesidades. O sea, por un lado, o sea, como segunda idea esa, ¿no? Y cuando yo descubrí eso, como que se me abrió todo un mundo de posibilidades, ¿no? Porque cuando logras entender que la ecuación en realidad es la que está mal planteada, porque la hipótesis es la que no funciona, entonces el mundo cambia. Y a mí me cambió radicalmente la manera de ver el mundo y la manera de ver los proyectos regenerativos. Y bueno, y yo siento que tenemos gran parte de lo que tenemos que lograr en los próximos meses y próximos años tiene que ver justamente con cómo poder resignificar los propósitos organizacionales hacia algunos regenerativos de base y resignificar la manera como producimos, como consumimos los modelos de negocio y las cadenas de suministro. De tal manera de intentar llevar las economías a múltiples economías con múltiples apellidos, porque hay espacio para todas esas economías del regalo de la economía azul, la economía naranja, la economía del bien común, la economía regenerativa, la economía circular. Todos los tipos de economía tienen un espacio cuando el paradigma está bien planteado y la hipótesis de cómo deberíamos operar está bien planteado. Entonces yo siento que eso es uno de los grandes desafíos de los meses que vienen, los años que vienen, es cómo lograr resignificar a nivel organizacional, ya que yo estoy metido en ese mundo, y poder como caminar y avanzar en una resignificación de crecimiento versus florecimiento organizacional y en ese camino resignificar la dirección de viaje, el entendimiento del momento presente y los adyacentes posibles organizacionales que vayan como en esa misma dirección. Qué bonito, Ronald. No sé, Tom, si me dejas, me vino una pregunta. Sí, dale, que Penny. tenía Vamos nomás. Bueno, claramente te venimos siguiendo, venimos escuchando entrevistas, leyéndote, y en una entrevista me llamaba la atención que hablabas de linaje, y acá en este valle de Tras la Sierra pasa algo que, bueno, las constelaciones familiares son como un fenómeno que se ha expandido, que se ha hecho muy presente, seguramente es algo que también se refleja en otros espacios. Y es como un concepto que se ha instalado en el inconsciente colectivo y habla de que un trauma en una persona, al ser sanado, sana el linaje hacia atrás 7 generaciones y 7 hacia adelante. Y traigo este tema que parece que no tuviera nada que ver porque desde la ecología nos encontramos en que de repente somos una generación bisagra para la continuidad de las próximas generaciones. Y como vos mencionás, este concepto de linaje a mí me hace pensar si no hay una herida o un trauma que tenemos que sanar colectivamente para poder trascender y liberarnos de los errores de 7 generaciones hacia atrás para darle prosperidad a las generaciones que vienen. Teniendo en cuenta que también esta es como una crisis de percepción, es una crisis ¿no? en estos ámbitos más materiales, la política, la economía, el ambiente, y hay un plano espiritual que trabajar. ¿Cómo lo ves vos a esto, Ronald? Sí, yo siento que tiene mucho que ver, ¿no? Entrevistando a Humberto Maturana, y en una pregunta que yo hice respecto de cuál era la situación para la especie humana, el parte de su respuesta diciéndome, en realidad tiene que ver con el linaje y no tiene que ver con la especie. Cuando hablamos de especie hablamos de algo distinto, más grande, ¿no? Pero en el caso del ser humano hay todo un linaje como muy específico del sapiens amans teórico, no sé si es tan sapiens. Doy fe de que de amans lo podemos
calificar así, ¿no? Pero también de estupidez, ¿no? Porque generamos efectos colectivos que son propios de una estupidez colectiva más que de una inteligencia colectiva. Entonces, efectivamente, yo siento que parte del proceso de transformación profunda que uno observa, ¿no? En uno mismo y en los colectivos con los que uno trabaja. Siento que tiene mucho que ver con el reconocimiento de los traumas individuales y colectivos, y desde la mirada colectiva de los traumas históricos, que son propios de un linaje, ¿no? Entonces siento que de muchas maneras cuando uno vuelve la mirada hacia el interior, cuando hablo de interior hablo no solo del interior individual, sino que del interior colectivo, de la parte interna. Yo hablo de metabolismo interior cuando hablo de un aspecto organizacional, ¿no es cierto? Y cuando hablo de organizaciones hablo de todo organismo colectivo humano que tiene, yo creo que mucho que sanar respecto a la manera como aprendemos, a la manera como reconocemos nuestros ritmos y a la manera como gestionamos nuestras dificultades. Y por lo tanto, claro, hay mucho que constelar, siento yo, y quizás una estrategia que yo he ido descubriendo en mi trabajo de los últimos 15 años es que aquellos colectivos que logran generar resiliencia y por lo tanto logran superar cierta naturaleza traumática, son aquellos colectivos que logran generar ciertas estrategias de aprendizaje en tiempo real, ciertas estrategias de gestionar tensiones lo más tempranamente posible y ciertas estrategias de conectarse con los ritmos que aseguran la salud sistémica de corto, mediano y largo plazo. Y siento que como seres humanos hemos perdido esas tres capacidades, porque hoy día, más que sabiduría, la sabiduría la devolvemos al conocimiento y el conocimiento la devolvemos a la información y la información nos perdemos en los millones de datos que tenemos. O sea, vamos como en el camino contrario, ¿no? Es como en vez de generación de sabiduría, estamos perdiendo sabiduría. Segundo, tenemos la tendencia a esconder la naturaleza de los conflictos que aparecen de las múltiples miradas. En vez de reconocer la belleza que hay en la diversidad, nos perdemos en intentar meter el conflicto debajo de la alfombra. Y por lo tanto los conflictos solo tienden a aumentar, ¿no? Y desde esa perspectiva, como el reconocimiento del dolor y del daño, tanto individual como colectivo, es tan relevante en este momento del tiempo. Y sin embargo tenemos esa tendencia, ¿no? Como a la postergación, ¿no? Somos expertos en procrastinar daño histórico. Y lo tercero que tiene que ver con esto del ritmo, estamos en un sistema que nos a veces incluso obliga a salirnos de nuestros ritmos en forma sistemática. Y por lo tanto la naturaleza de los ritmos más fundamentales del ser humano siento que también los hemos perdido. Es decir, desde el ritmo del sueño, al ritmo del despertar, el ritmo del hacer y el ritmo del no hacer. Hace poquito preguntaban en redes sociales haciendo qué actividad generas tus entendimientos más profundos, ¿no? Y siempre la respuesta es cuando me voy a dormir, cuando medito, cuando salgo a caminar, cuando lavo los platos, cuando estoy en el baño, cuando me ducho, cuando converso con alguien. Lo que implica que el ser humano, para generar entendimiento intuitivo, requiere suspender la concentración y por lo tanto requiere suspender ese ritmo profundo de intensidad que llevamos. Lo cual Manfred llamaba ocio, ¿no? Como una de las necesidades humanas fundamentales. De hecho, cuando analizamos estas 4 cualidades de vitalidad, integridad, salud y belleza con Manfred del año 2015, la primera que categorizamos con las 4 fue ocio. Y él,
partió categorizándola con las 4, es decir, el ocio genera aumento de vitalidad, de integridad, de salud y de belleza, imagínate. Entonces como que yo siento que mucho de los traumas individuales y colectivos tienen mucho que ver con la falta de resiliencia en nuestro linaje, y de lo que he logrado como investigar y revisar, tiene mucho que ver con estos 3 patrones. Hermoso. Tom, ¿tenés alguna pregunta ahí bajo la manga? Si no, yo sigo, porque en esta... Seguí nomás, Penny. Me llamaba la atención el concepto, Ronald, que hablas de la supresión de lo femenino en este paradigma que surgió con la acumulación de recursos. ¿Tenés ganas de desarrollarnos un poco de qué se trata eso? Sí, encantado. Yo siento que la armonía del ser humano, ¿no? Esta armonía que está tan bien descrita por los taoístas a través de este concepto de yin y yang, que involucra las energías, ¿no? Sutiles y más poderosas, o exteriores e interiores. Es un tipo de armonía que también comenzamos a desarmonizar en este periodo de transformación, porque todo se empezó a tornar más patriarcal y por lo tanto más, de alguna manera, energía masculina para subsistir. De hecho, o sea, es muy interesante, hemos hecho algunas observaciones de gente que cambia el tono de su voz para poder entrar al lugar de trabajo, porque el lugar de trabajo es de comando y control, ¿no? Y eso habla mucho de esta pérdida de lo femenino, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Y en la deformación histórica que hemos ido generando, mucho de ese dolor y de ese trauma, porque para mí es uno de esos traumas históricos, está simbolizado en el género. Y por eso es que yo entiendo el movimiento feminista reivindicatorio, histórico, como algo súper necesario, pero que no es la raíz del problema. La raíz del problema es la supresión de lo femenino, tanto en la mujer como en el hombre. Y evidentemente que eso se trasladó de muchas maneras a una problemática de género. Y por lo tanto, yo apoyo todo lo que tenga que ver con esos movimientos. Sin embargo, creo que el problema de base tiene que ver con esta supresión de lo femenino histórica, de la cual tenemos miles de años de experiencia. Entonces, es tan relevante para el hombre comprender y reconectar con su femenino como para la mujer recuperar la vitalidad de la integración de lo masculino con lo femenino. Siento yo, ¿no? Entonces, y cuando comenzamos a generar procesos más bien patriarcales, claro, como que en el tiempo lo femenino empezó incluso a categorizarse como de menos valor. Incluso todo lo que hoy día consideramos como intuitivo lo asociamos como con lo femenino y como con una debilidad. Sin embargo, lo intuitivo es masivamente lo más preponderante al momento de que el ser humano toma una decisión, ¿no? O sea, las decisiones las tomamos en tiempos muy, muy rápidos, escaneando patrones históricos, fundamentalmente los más recientes, y desencadenando lo que se llama ensamblajes conceptuales a través de una línea de acción. Todas las decisiones las tomamos, digamos, intuitivamente, y después las adornamos a través del razonamiento lógico, eventualmente para justificarlas. Pero hasta en ese ejemplo hay un ejemplo de supresión de lo femenino, ¿sí?
y es como y hoy día la neurociencia cognitiva evidencia este proceso rápido, muy fundamentado en el entendimiento intuitivo, y que para mí también ha significado como un redescubrimiento, y yo creo que es un redescubrimiento del entendimiento intuitivo como algo central a desarrollar en el ser humano para poder hacer sentido individual y colectivamente, y no fundamentarnos en el razonamiento lógico como la experiencia máxima de reflexión humana. Entonces, yo veo que se manifiesta esta supresión de lo femenino en un montón de actividades muy, muy sutiles, pero muy, muy fundamentales para el operar del linaje humano. Y ya podríamos seguir toda la tarde dando ejemplos, ¿no? Pero creo que sí, creo que la supresión de lo femenino es un patrón fundamental a resignificar más allá de la diferencia de género. Impresionante, Ronald. Bueno, no sé, ahí, Tom, si estás con ganas de hacer alguna pregunta más. No, yo creo que estamos bien ahí. Agradecerte muchísimo, Ronald, por la charla y por todas las reflexiones, la sabiduría, la resistencia de la sabiduría. Y bueno, ahí estaremos seguro en contacto y estaremos viendo tus reflexiones y compartiéndote las nuestras. Quería hacer una pequeña consulta antes de cerrar la entrevista. Supimos que estuviste por Córdoba, te seguimos por las redes, te seguimos por TV. Preguntarte si estás en algún proyecto acá en este territorio y también consultarte, Ronald, ¿cómo podemos convocarte, por ejemplo? Acá se hacen muchas veces eventos en donde este tipo de charlas y poder traer tu visión de este escenario que nos toca habitar, creo que es muy valiosa, así como yo te conocí en el encuentro de permacultura de la ciudad de San Martín en Mendoza. Bueno, saber qué posibilidades hay de convocarte a otros espacios, cómo es la modalidad y también saber en qué proyectos te podemos encontrar y también sabemos que estás dando cursos, talleres, que participás en espacios en donde, bueno, podemos enriquecernos de tu sabiduría. A ver, primero, estoy demasiado agradecido por esta entrevista. Se pasaron de amorosos por la preparación, que muy pocas veces se ve esa profundidad y esa dedicación. ¿Cómo se llama? Me conmueve profundamente. Así que primero, agradecido infinitamente. Estuve en Córdoba efectivamente y voy a volver ahora en marzo. Está el encuentro de PINE, de introducción a las nuevas economías, este programa que hay, donde yo participo un poco trayendo esta idea de una economía, de las economías regenerativas. Y va a haber un encuentro, creo que del 12 al 15 de marzo, que se postergó por un paro que hubo el día 30. Y así que volveré y ojalá que a la vuelta nos podamos juntar. Y ahí, no sé, conversar de posibilidades, ¿no? Yo, efectivamente, y muy agradecido de que esto que traigo está como yo nunca pensé, la verdad, que se iba a dar este momento, ¿no? Pero hay como un momento donde esto que he estado como sosteniendo hace tantos años empieza a hacer sentido en mucha gente y por lo tanto, por suerte, hay como mucha convocatoria para hacer hartas cosas. Y obviamente que siempre abierto y siempre dispuesto a ver la manera de que podamos colaborar en lo que sea. Y aprovecho de compartir de que hago este programa de regeneración organizacional que parte en abril del próximo año. Ya estamos empezando ¿cómo se llama? A abrir como las inscripciones. Y cómo se llama, y evidentemente que siempre es muy útil para gente que esté como trabajando en proyectos o en comunidades que requieran de un poco más de soporte, no solo teórico, sino que teórico práctico y de más comunidad de práctica y aprendizaje.
Así que para que estén atentos, quizá compartirles, tengo un Instagram que es bastante como activo, que es @sistecronald, y que tengo mi página también con harta información, que es ronaldsistec.cl, y ahí vamos compartiendo como hay una parte, yo trato de ser coherente con la economía del regalo, una parte de mi tiempo la regalo y todo eso que regalo también lo comparto gratuitamente, así que así todos podemos, ¿cómo se llama?, compartir ideas y reflexiones y feliz de recibir retroalimentaciones de gente que piense distinto o igual. Siempre así en el interés de poder seguir caminando juntos en esta danza de estar vivos en este momento del tiempo. Así que nada, muchísimas gracias por lo amorosos que han sido y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo seguramente. Ajo, muchas gracias, Ron. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Adiós. Adiós. ¡Yuhu! Buenísimo. Tom, ¿qué te pareció esta entrevista, por favor? Quiero Un avisarte que broche estamos de grabando, oro. por las dudas. Espectacular, espectacular. Gran cierre de Abrazo un Valle. Así que bueno, qué lindo. Muy, muy agradecido ahí, Penny, de tu propuesta e insistencia en esta entrevista. Sí, queremos contarles a los oyentes y oyentas del programa que fue todo un logro conseguir la entrevista con Ronald. Tuvimos varios desencuentros. Él tiene una agenda bastante con mucha demanda y bueno, y con días de problemas técnicos, días de que yo estuve incomunicada algunos días. Bueno, finalmente logramos esta entrevista que teníamos mucha expectativa y que realmente me parece que estuvo muy a la altura. Realmente una entrevista de altura, bastante voladora, para fumarse un buen churro y escuchar y rebobinar cuando te perdés. Yo la voy a volver a ver. Sí, yo necesito pasarla por escrito. Pasarla por escrito y desglosar conceptos y desarrollar algunos con más detalle. La verdad que es información súper valiosa y es re lindo pensar que hay gente que se pone a pensar el mundo, ¿no? Como esto que muchas veces antes había un poco. Con Pacheco podríamos saber. Qué hermoso hubiese sido cruzar a Pacheco con Ronald Sistek, por favor. Hagámoslo, Tom. Hagamos esa orgía. El año que viene en Abrazo un Valle vamos a hacer cruces. Vamos a hacer cruces de entrevistados. Sí. Rebord lo hacía en el método, me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos a empezar a cruzar invitades. Sí. A cruzar todas estas hermosas visiones, porque la verdad que si algo que tenemos que agradecer en estos 13 capítulos de Abrazo un Valle es que hubo una diversidad de visiones, de opiniones, de referencias. La verdad que un panorama, una imagen, un retrato, una pintura, una obra de arte muy compleja y muy hermosa que cerró con este discurso tan complejo y hermoso de Sistek. Así que bueno, agradecerles mucho Pachi y Penny, ahí estaremos craneando a ver qué hacemos después del silencio de verano. Yo ahí voy a grabar un cierre patafísico místico de brujería económica para dar el balance de esta empresa y bueno, y hacer los sorteos correspondientes. Gracias Tom, gracias Pachi. Para mí esta fue una experiencia muy, muy hermosa. Me siento muy agradecida de haber participado. Yo les admiro muchísimo y también me sentí realmente muy enriquecida por haber tenido todos los diálogos que tuvimos a lo largo del programa de Abrazo un Valle, edición 2024. Agradecerle también ahí al equipo de Laguna con Gatillo, a los diseños del Fusca Visual, bueno, de mi amigo Max, que también mandó, a la edición ahí del S, del Mati, el Lea Ross también estuvo metiendo mano, ahí nuestros productores juveniles, audiovisuales, ahí, al Carmelo, a Nuri, a la Adela también ahí que nos acompañó un ratito, y bueno, y a todos nuestros auspiciantes, obviamente, que permitieron este proyecto, además de, parece que el Ministerio de Mutual y Cooperativas.
y los aportes de los oyentes oyentes también, y gracias a eso pudimos hacer este ciclo tan hermoso. Así Un es. regalo, diría Ronald. Exacto. Sí, sí, este programa funcionó gran parte en base a una economía del regalo. Así que bueno, Taki Chihué, muchas gracias ahí cerrando este hermoso ciclo. Metemos un temita y después hacemos la Ledibordial final. Así es. Gracias, Tom. Gracias a todos. Vamos, Pachi. Aguante el equipo. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura.